You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Bueno, hermanos, estamos aquí, vamos a probar en esta forma de hacer la escuela dominical. Hoy tenemos el tema de mentiras, estamos hablando de mentiras, y vamos a hablar sobre la mentira del yo puedo. Aquí tenemos otra vez la tarea de escribir falso o verdadero a estas expresiones. Por ejemplo, dice, si me esfuerzo lo suficiente puedo ser salvo. O si me esfuerzo lo suficiente puedo ser un cristiano victorioso. O hay ministerios basados más en la fuerza de voluntad de un hombre que en el poder de Dios. Esta mentira trata del problema de la autosuficiencia. Cuando usted dice yo puedo solo, soy capaz, soy superior a otro, está confiando en sí mismo en lugar de depositar su confianza en Dios. Realmente es otra forma de idolatría, la idolatría a uno mismo, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué tiene eso que ver con, por ejemplo, la salvación? Cuando decimos aquí, como dice, yo puedo y la salvación, ¿no? ¿Qué puede contribuir a su salvación? ¿Es salvo por ir a una iglesia? ¿O es salvo por rezar a la Virgen? ¿O por dejar de tomar licor? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Es que si fuera así, estaríamos hablando del tema religión, ¿verdad? Si una persona hace lo que su religión exige, irá al paraíso. Ahí tenemos, por ejemplo, el islamismo, que funciona así. Hay muchas religiones, entre comillas, que funcionan de esa manera. Si haces aquello, pues te irá bien. Si haces aquello, pues te irá mal. Y siempre la responsabilidad va enfocado a la persona misma, ¿verdad? Entonces aquí dice que aunque los requisitos varían en cada una de esas religiones, todas se basan en las obras, o sea, en esta mentira del yo puedo. Entonces veamos los siguientes puntos. La primera pregunta dice, ¿es usted capaz de contribuir en algo para su salvación? O sea, ¿podrías hacer algo para ser salvo? Fijémonos un momento en lo que dice Romanos 3:10. Voy a abrir mi Biblia aquí. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. O sea que no existe persona justa. O sea que no es que haya pocas personas justas o medianamente muchas. No, la Biblia es clara y dice que no hay justo ni aún uno. Ante los ojos de Dios, el ser humano lo ve como realmente es, lleno de pecado, lleno de equivocaciones. Y es cuando el Señor, se recuerdan que lo hemos hablado muchas veces, es cuando el Señor nos ve a través de los ojos de su Hijo Jesucristo, es cuando realmente puede vernos con esa mirada de amor. Veamos cómo sigue. Podemos también leer Romanos 3:20.
aquí estamos en Romanos 10:20, que dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ¿por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fijaos aquí en este comentario, dice que por las obras ninguno es justificado. Dios no justifica a nadie por las obras que la ley exige. Y las obras de la ley es hacer a perfección lo que requiere la ley moral de Dios, es algo imposible. Y por esa impotencia moral toda persona cae bajo maldición. Fijaos también en Romanos capítulo 3, también 23 y 24, dice lo siguiente. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Fijaos que aquí habla de siendo justificados. Y la palabra griega que se usa aquí es dikaio, traducida aquí como justificados. Y ocurre 15 veces en Romanos esta palabra y 25 veces en el resto del Nuevo Testamento. Pero ¿qué es justificar? Podríamos decir que es un término legal que significa que el acusado es absuelto de los cargos o legalmente declarado justo. Pablo usa estas palabras para explicar el acto de la justificación de Dios, en la cual Él, Dios, cancela la culpa humana por medio de la muerte expiatoria y redentora de Cristo, hermanos. Eso significa ser justificados para Dios. Entonces volvemos a la pregunta inicial, a la pregunta 1. ¿Es usted capaz de contribuir en algo para su salvación? ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes, no sé, orar X veces para ser salvo? ¿O tendrías que ir X veces a la iglesia? Que nos alegraríamos mucho si fuera por 1000 años, 1000 veces. Genial. Pero, ¿salva eso? No, no salva, ¿verdad? Veamos la pregunta 2. Si se esfuerza mucho, ¿puede salvarse? Miremos a ver qué dice Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahora fíjense, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces se pregunta, si se esfuerza mucho, ¿puede salvarse? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. ¿Qué significa gracia? Pues eso, es un regalo inmerecido y no se puede hacer nada para ganarse ese regalo o para ganarse esa gracia. Por ejemplo, la salvación es un regalo de Dios. No puede ser comprada, solo aceptada por fe o, por supuesto, en toda libertad puede ser rechazada también. Veamos el punto 3, la pregunta 3. Leamos Gálatas 3, versículos 10 al 11. Y dice Gálatas 3, del versículo 10 al 11, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. ¿Y qué significa todo esto que dice aquí en este texto? Cuando dice todos los que dependen, esos son justamente todos aquellos que trataban de ganarse la salvación por medio de guardar la ley.
Por ejemplo, los fariseos. ¿Y qué significa en el texto de que están bajo maldición? ¿Qué maldición es esta? Tendríamos que ir a una cita de Deuteronomio 27-26 para mostrar que cualquier falla en guardar la ley a perfección trae juicio divino y condenación irremediable. Una sola violación de la ley merecía la maldición de Dios. Deuteronomio 27-28. Y después dice también, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Ahí podríamos, por ejemplo, ver Santiago capítulo 2, versículo 10. Nadie puede cumplir todos los mandatos de la ley, ni siquiera los fariseos estrictos como el mismísimo Saulo de Tarso, hermanos. Nadie. O sea que seguimos leyendo, los que quieren justificarse por la ley, o sea, por el esfuerzo propio, están bajo maldición, dice la palabra. Y dice aquí también, ¿por qué no cumplen con todo lo que la ley exige? Nadie cumple los 10 mandamientos al 100%. Siempre fallamos, ya sea por lo más mínimo, las mentiras piadosas, los pensamientos pecaminosos. Estamos todo el día realmente incumpliendo algunos de los 10 mandamientos, por ejemplo. Por eso, si la salvación fuera por obras, nadie la alcanzaría, porque nadie podría cumplirlo. Nadie podría llegar ante la presencia del Señor y decir, Señor, he cumplido con toda tu ley. Imposible, ¿verdad, hermanas y hermanos? Entonces, de verdad, tenemos que darle gracias a Dios de que Él pensó desde antes de la creación ya cómo iba a resolver el problema. Y es a través de Jesús, es a través de la fe. Y nunca, 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 nunca a través de alguna obra o alguna religión. Pensemos un momento, yo pienso en mí antes de niño. Yo era católico, yo hacía lo que hacen millones de españoles hoy en día, por ejemplo, de adorar imágenes o de cumplir con su religión, ¿verdad? Y es interesante la pregunta que pone aquí en alto. Dice, ¿cuántas personas sinceras y buenas están bajo maldición y se perderán por creer la mentira del yo puedo? Interesante reflexión esta. Pero esto entonces, ¿qué significa? ¿Que no debemos hacer buenas obras? Fíjense aquí en el texto, dice el yo puedo y la vida cristiana. Dice, si no puede contribuir en nada a su salvación, ¿qué puede contribuir a su vida cristiana? ¿Qué lugar tienen las obras y el esfuerzo personal? Muy buena reflexión. Sigue el texto, dice, aunque su salvación no depende de las obras, no hay duda de que las buenas obras son frutos o fruto de la salvación. Efesios 2:10 dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. La cuestión no gira alrededor de las buenas obras, sino de la fuente y de la motivación de las buenas obras. ¿De dónde provienen? ¿De uno mismo o provienen de Dios trabajando en nuestra vida, como dice aquí? Fíjense que un texto que dibuja muy bien este tema que estamos hablando, y es un texto que de verdad que vale mucho, mucho, mucho la pena estudiarlo. Y bueno, hasta ahora no lo veo aquí, igual todavía viene más adelante, pero es el texto del libro de Santiago, Santiago 2, 18 al 26. Y fíjense lo que dice allí en ese texto. Yo los invito a que luego lo busquen ustedes. Yo lo voy a leer ahora para todos. Y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así más también Rahab la ramera no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo les puedo comentar que a mí este texto en algún momento de mi vida me trajo mucho conflicto porque contradecía de alguna manera para mí en ese momento algunas cosas que yo tenía bien claras, como por ejemplo que nadie se salva por obras. Y aquí Santiago habla de esto exactamente, ¿no? O sea, que las obras tienen que ser el resultado, el producto, el fruto de la fe, y no al revés. O sea, el cuando nos convertimos a Cristo, cuando nos convertimos en verdaderos hijos de Dios, tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber frutos en nuestra vida. Y esos son frutos que realmente se pueden ver, ¿verdad? Cuando empezamos a cambiar en nuestra forma de actuar, de pensar, de hablar, de ayudar a otros, de pensar en otros. Todo eso son obras, buenas obras. O por ejemplo en nuestra iglesia cuando hacemos reparto de alimentos, no lo hacemos para ser más salvo o para tener no sé, una mejor casa, un mejor piso luego en el cielo. No es esa la razón, sino que nuestro amor hacia el Señor y el amor de Dios hacia nosotros se tiene que reflejar justamente en eso, en nuestro cambio y en que se puedan ver esas obras. Y eso para mí es lo que significa este texto de Santiago. O sea, las obras vienen por la fe y no la fe por las obras. Es muy importante que eso lo recordemos. Bueno, y ahora aquí en nuestro script, en el punto 4, se nos invita a que regresemos al texto de Segunda de Corintios 12, versículos 7 al 10, que fue uno de los estudios que hicimos en la lección anterior, en la lección 4. Al principio del capítulo, Pablo tuvo una visión de lo que nadie más había visto, pero después le fue dado un aguijón en la carne, o una espina. Y Pablo, había pedido a Dios en 3 ocasiones que le quitara esta prueba, pero sin resultado. ¿Cuál fue el propósito de esta prueba? Miremos en 2 Corintios 12:7. Y en el 7 podemos leer al final del 7, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, otra forma de decir que yo mengüe para que tú, Señor, puedas crecer. ¿No? Ese es ese enaltecimiento que muchas veces tenemos. Y a veces Dios, a través puede ser de una enfermedad, puede ser de un defecto, puede ser también de cosas mucho menos negativas que esas, pero a veces nos recuerda de que no debemos enaltecernos, o de que no nos tenemos que sentir más, o bueno, y tampoco menos quizás, pero no más que otros, ¿verdad? No tener esa comparación. Fíjense que aquí dice que cuando uno tiene habilidades especiales es fácil caer en el orgullo. Míreme a mí, yo soy más que el otro. Dios permite debilidades para recordarle que sin Él nada se puede lograr. Eso, hermanas y hermanos, eso sucede también muchas veces en el ministerio que Dios nos da, o en la actividad, en lo que hacemos, en lo que trabajamos y servimos en la iglesia, ¿verdad?
Los dones que Dios nos da no son para que nosotros nos enaltezquemos, al contrario, son para servir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, si alguien ora muy, muy, muy bonito y, y dice, o tiene una forma de orar intercediendo hermosa, ¿verdad? Entonces, esa persona no debe poner todo su peso en esa habilidad, en ese don, porque es un don que Dios le ha regalado. O si alguien predica muy bien y todo el mundo le aplaude y lo admira, siempre tiene que recordar de que realmente el que merece el aplauso es Dios, porque Dios ha regalado ese don. ¿Para qué? Para la edificación de su iglesia, no para la edificación propia y para que nos sintamos mejores cristianos. Para eso Dios no nos da esos dones, ¿verdad? Por eso también Pablo dice en 2 Corintios 12:10, cuando soy, entonces soy, ¿qué palabras van allí? Ustedes las conocen, las hemos hablado, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow, me encanta eso porque cuántas veces pasamos por debilidad, ¿verdad? Por momentos de debilidad, por momentos de temor, por momentos de inseguridad, como ahora mismo en esta época, esta crisis del coronavirus, ¿verdad? Nos viene el miedo, pero ese miedo también nos hace ver lo pequeñito que somos, ¿verdad? Y de lo cuánto que necesitamos a Dios para que nos proteja y nos guarde en situaciones como esta crisis del coronavirus, ¿verdad? Hay que reflexionar sobre esas cosas. Lo hacemos demasiadas pocas veces, creo yo, ¿verdad? La debilidad, dice aquí, es una manera efectiva de recordarle sus limitaciones, refrenando así el orgullo, ese orgullo que siempre quiere salir a la luz, ¿verdad? Yo puedo, yo hice, yo quiero hacer esto. Por esto Pablo también dice en 2 Corintios, no, que esto ya lo leímos, perdón. Vamos al punto 6 y dice que leamos Gálatas 2:20 al 21. Vamos a leer ese texto. Si quieren ponen en pausa ahora el vídeo para que lo lean, porque luego lo voy a leer yo. Quizás también es mejor parar para leer ustedes mismos, ¿vale? Bueno, vamos a leerlo. Bueno, voy a leer el texto de Gálatas 2:20-21. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El viejo hombre del creyente queda muerto después de haber sido crucificado juntamente con Cristo. El hombre nuevo o la nueva identidad del creyente tiene el privilegio de que Cristo more en su interior a través del Espíritu Santo, hermano, y lo capacite con el poder de lo alto para vivir en él lo de los cambios, los frutos, ¿verdad? Y dice que se entregó a sí mismo por mí, por ti. La manifestación del amor de Cristo por el creyente a través de su sacrificio y muerte en la cruz está reflejada en este texto. No hay, dice Jesús, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Jesús es nuestro amigo, lo dice Él. Entonces reflexionemos en estas cosas, hermanos. En el yo puedo, en el orgullo, en todas esas cosas que quieren salir muchas veces a la luz, ¿verdad? Recordemos de que estamos disfrutando de un regalo inmerecido, inmerecidísimo, diría yo, por lo menos en mi caso. Y recordemos que no podemos hacer ningún esfuerzo para salvarnos, para tener una vida eterna en el Señor. Viene por fe, solo por fe.
Y bueno, hermanas y hermanos, yo de verdad quiero invitarlos a que reflexionemos sobre estas cosas y también quiero invitarlos a que si quedan preguntas abiertas, yo al final del vídeo les voy a dejar mi email. Si queréis escribirme, preguntarme, yo tampoco lo sé todo, pero quizás pueda ayudar a buscarlo, ¿no? Entonces a mí me gustaría que eso, que aunque no nos podamos ver ahora mismo en persona y disfrutar de la comunión en la iglesia, pero que sí que podamos tener esta interacción entre nosotros y darnos ese abrazo en el espíritu, ese besito en el espíritu y eso, de sentirnos juntos como congregación, como hermanos y de poder disfrutar de esta gracia, ¿verdad? De la que hemos estado hablando hoy. Entonces yo ahora para cerrar me gustaría orar y después ya cerramos esta reunión y este vídeo. Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por todos estos medios que tú pones a nuestra disposición, Señor. De que a pesar de que no podamos ir ahora mismo, Señor, a congregarnos a nuestras iglesias, Señor, tú nos das la oportunidad, Señor, de usar también las cosas multimediales, Señor, el Internet, Señor, para poder glorificarte a ti, Señor, y para poder edificar tu iglesia, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que toda esta situación pase pronto, Señor, que podamos volver poco a poco a la normalidad, Señor, pero que podamos volver a la normalidad, Señor, también cambiados, Señor. Que esta situación nos haga humildes, Señor, y que esta situación nos haga recordar, Señor, que sin ti, Señor, no somos nada, sin ti no podemos nada, Señor, y de que hasta una cosa tan pequeña e invisible para nosotros como un virus puede cambiar de esta forma nuestras vidas como lo está haciendo, Señor, que nos está encerrando en casa, Señor. Pero, Señor, tu palabra dice que para los que te amamos todas las cosas ayudan para bien, Señor. Y yo creo que también este encierro puede ayudar, Señor, a buscarte más, Señor, a encontrar más tiempos y más oportunidades de hablar contigo, Señor. Esto nos puede dar tiempo, Señor, de hablar con familiares, Señor, que quizás normalmente no tenemos el tiempo por cuestiones de trabajo, cuestiones de compromiso, Señor. Quizás son personas que no te conocen, Señor. Señor, todas las cosas ayudan para bien, Señor. Nosotros eso lo creemos, Señor. Y ponemos, Señor, esta nueva semana ante tu presencia, Señor. Te pedimos que nos estés guardando, cuidando, que nos des sabiduría, Señor, que nos des autodisciplina también para no tocarnos las caras, Señor, para lavarnos las manos constantemente, Señor. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Señor, te amamos con todo el corazón, Padre. Te doy gracias, Señor, por mis hermanas y mis hermanos, por nuestra iglesia, por nuestro pastor, Señor, por nuestros ancianos, Señor, los diáconos, Señor, y por todos los hermanos, Señor, que convivimos en nuestra iglesia y en la iglesia global del Señor Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo, Señor. Anímanos, Señor. Anímanos ese espíritu, Señor, cuando nuestras fuerzas flaquean, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. Te necesitamos tanto. Amén, Señor. Bueno, hermanas, hermanos, que el Señor los bendiga y que tengan una buena semana. Cuídense mucho. Sean disciplinados con el lavado de las manos y todas las máscaras, no sé, cada uno se protege a su manera, ¿verdad? Que el Señor los bendiga y denme un feedback si esto a ustedes les es de bendición, entonces seguiríamos también haciéndolo semanalmente. Bueno, los bendigo en el nombre de Jesús, los abrazo, los quiero mucho, que el Señor los esté bendiciendo. Hasta la próxima. Adiós.